Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes, hoy un día magnífico en la isla de Lanzarote, la verdad es que hace calor, el viento está aflojando, los alisios precisamente han aflojado bastante en las últimas horas y vamos a tener incluso a lo mejor calima en altura. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien el día hoy? Demasiado magnífico, con demasiados grados. A mí me gustan con menos grados y con un poquito más de viento. Bueno, hoy va a estar aquí un ratito Francisco Pomares, el periodista y columnista de Canarias. Buenas tardes, don Francisco, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, antes de nada, él está hoy en Lanzarote porque precisamente vino a presentar esa exposición itinerante sobre don José Viera y Clavijo, este máximo exponente de la ilustración de Canarias. Se está exponiendo, Paco, en la Casa de la Cultura de Arrecife, Agustín de la Hoz. Sí, en la Casa de Agustín de la Hoz, la Casa de Cultura de Arrecife. Es una exposición que sirve para conmemorar el hecho de que este año se cumple el 250 aniversario de la publicación en una imprenta de Madrid del primer volumen de la historia de Canarias, que como saben es el libro más importante, más significativo de los que se han publicado nunca en el archipiélago. Y bueno, de lo que se trataba básicamente era de presentar esta exposición acompañada de una biografía de Viera y Clavijo realizada por Raico Pulido, Premio Nacional del Cómic en el año 2017, el único canario que ha ganado la nominación como Premio Nacional del Cómic, y que es uno de los libros que ha publicado Ediciones Idea junto con las obras completas de Viera, que también las hemos publicado. Se trataba básicamente de recordar ese acontecimiento con una exposición que estamos llevando por todas las islas del archipiélago. Es decir, una especie de homenaje a quien fue uno de los principales, ¿no?, de la época de la Ilustración. Estamos hablando de que él nació en 1731, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Sí, sí. Y en 1772 precisamente es cuando se escribe cuando se publica. Se publica. De hecho, la historia de Canarias son cuatro... de Historia de Canarias, sí, Noticia General de la Historia de Canarias. Son 4 volúmenes que se publicaron, como ocurría en aquellos tiempos, de forma seriada. El primero se publicó hace ahora 250 años y los siguientes se publicaron en los años siguientes, y el último de ellos ya no se publicó en Madrid, se publicó, bueno, sí se publicó en Madrid, pero estando él ya en Gran Canaria, donde había regresado después de haber viajado por toda Europa. Pero él nació en Tenerife, ¿no? Él nació en Los Realejos. Los Realejos, en Tenerife. No sé si en Realejo Alto o en Realejo Bajo, pero él nació en Los Realejos. Vivió mucho tiempo en La Orotava, creo, también, vivió ¿no? Los Realejos y La Orotava estaban prácticamente unidos, sí, en aquel tiempo, ¿no? Y estuvo muy vinculado también a la ciudad de La Laguna, vivió en Gran Canaria, fue arcediano de Fuerteventura, aunque esto es un título. Él no visitó nunca Fuerteventura, por lo menos que a mí me conste, no visitó nunca Fuerteventura, y donde vivió muchísimo tiempo fue en Madrid, en la corte, ¿no? Y luego visitó París, visitó Viena, visitó Berlín, recorrió prácticamente Alemania, Francia. Fue un viajero impenitente y sobre todo fue una persona de una extraordinaria cultura que publicó en total 53 volúmenes. Desde Ediciones Idea los hemos estado publicando prácticamente todos, nos quedan muy poquitos para concluir sus obras completas, pero muchos de esos volúmenes son traducciones de obra en francés o son adaptaciones de otros clásicos, ¿no? Realmente la obra original de él es inferior a esos 53 volúmenes. Bueno, y hay que decir, ahora te digo, Pedro, que también el botánico de Gran Canaria precisamente lleva su nombre, ¿no? Sí. Porque él fue también un estudioso, ¿no?, de la botánica canaria. Él publicó un libro que es el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, que nosotros ya hemos reeditado en una edición con más de 1000 notas nuevas. Creemos que cada generación tiene la obligación de revisitar a sus clásicos y reescribirlos, ¿no? Porque eso es una especie de obsesión de los franceses, ¿no?, de volver a reeditar a sus clásicos en cada generación. Y con Viera no se había hecho desde la época en que Elías Serra Ràfols, uno de los fundadores del Departamento de Historia de la Universidad de Laguna, y Alejandro Cioranescu hicieron la gran aportación que supuso la quinta y sexta edición de la Historia de Canarias. Vamos por la 14, en estos momentos la que nosotros hemos publicado es la 14, ya iba siendo hora de actualizarla porque todas las que se habían publicado desde esa quinta y sexta de Serra Ràfols y de Viera son ediciones que reproducen las anteriores, no se había hecho ningún estudio importante. Viendo la pequeña pieza que acabamos de ver, me llama la atención que también desde aquí, desde Canarias, se tire
de ese fenómeno, porque dicen que está siendo un fenómeno el del cómic, ¿no? Creo que fue uno de los productos más exitosos, de los estilos más exitosos que hubo en la última Feria del Libro de Madrid, y que combinándolo con clásicos está funcionando muy bien entre los jóvenes, ¿no? No sé si lo hacen también para conseguir atraer y acercar a los clásicos. Nosotros, yo presido una fundación dedicada al estudio del cómic, es un secreto, pero es una pasión personal, y esta exposición que ha sido organizada por esa fundación, junto con la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que se dedica al estudio del cómic, y la Cátedra Cultural Viera y Clavijo, también de La Laguna, que se dedica al estudio y difusión de la obra de Viera y Clavijo, reúne un poco dos de mis pasiones personales, ¿no? Una es la obra de Viera y Clavijo, en la que no me considero un experto, pero sí un aficionado importante, que ha leído prácticamente toda su obra y que la he publicado como editor prácticamente toda, y el mundo del cómic, ¿no? Y bueno, es cierto que hay una reivindicación del cómic como instrumento de divulgación de carácter educativo, de carácter formativo, ¿no? Pero es que el cómic ha ido invadiendo un montón de espacios y de esferas de los que antes nos ocupaba. El cómic ya ha ganado varios premios Pulitzer de periodismo, porque hay cómic dedicado al periodismo, hay cómic divulgativo, hay un montón de facetas que se conocen poco, y además ha alcanzado de alguna manera la mayoría de edad. El libro, por ejemplo, de Viera no es que hemos publicado, la biografía de Viera en cómic de Raico, no es un libro para niños. Igual que no es un libro para niños, la próxima exposición que vamos a realizar en la Casa de Agustín de la Hoz, en la Casa de Cultura Agustín de la Hoz, en noviembre de este año, que es una exposición de la versión en cómic del libro Mararía, de Rafael Arozarena, que es una obra absolutamente extraordinaria, muy vinculada a la isla de... Y posiblemente la más popular, ¿no? Y el cómic de César también, que viniste a presentar aquí. Efectivamente, estamos publicando, ¿no? mucho cómic y intentando dar una lectura más próxima a la sensibilidad de los jóvenes, de algunas de las obras fundamentales, ¿no?, que se han publicado en esta tierra. A Viera y Clavijo no tuve la suerte de conocerlo, pero sí a Arozarena, ¿eh? A Arozarena, porque él tenía aquí una hija, estudiaba aquí, y siempre que venía en verano nos venía a visitar a las instalaciones, antiguas instalaciones de Lancelot. Él era un enamorado de Lanzarote, él se refería a Lanzarote como su isla, ¿no?, su isla adoptiva. Él era natural de Santa Cruz de Tenerife. Pero fíjense, un dato curioso de Arozarena es que poco antes de morir decidió venir a Lanzarote para despedirse de Lanzarote. Él me lo contó antes de morir. Yo siempre tuve, bueno, siempre, desde que nos vendió por primera vez los derechos de toda su obra, incluyendo, por supuesto, Mararía, y nosotros publicamos sus obras completas también, él estableció una relación muy familiar y afectuosa conmigo. Me llamaba su editor suicida, porque le decía que sí a todo lo que me pedía, a él y a Isaac de Vega, ¿no? Y poco antes de morir me llamó un día, quedamos a comer en la Cofradía de Pescadores de Bajamar, que es donde solíamos quedar, y me dijo que estaba ya muy cansado, tenía aquella especie de pulmón de acero que utilizaba perdón, pulmón de acero no, aquel aparato de diálisis que utilizaba para hacerse la diálisis, que era muy doloroso para él. Dijo, no, me quiero ir a Lanzarote porque quiero despedirme de Lanzarote. No me dijo que quería despedirse del Hierro, donde también había publicado una novela, ni de Gran Canaria. Quería despedirse de Lanzarote y efectivamente vino, se despidió y muy poquito después murió. Porque mucha gente desconoce que precisamente él vivió en los años 40, después de la guerra, vivió mucho tiempo, bueno, 2 años, en Femés. En Femés, sí. Precisamente, y en la montaña. Él era funcionario en aquel entonces de telégrafos. De telégrafo y correo, creo que se llamaba. Sí, en aquella época estaban en juntos. Lanzarote que tiene el nombre de él, ¿no? También, sí. El de la Graciosa, ¿no será? Puede ser. No lo sé, creo que sí. Bueno, vamos con temas de actualidad, porque está bien recordar la historia, incluso de valorar lo que aquí alguna vez se hizo en Canarias, y sobre todo de estas personas que están ya muchas veces olvidadas por el público mayoritario, ¿no? Paco, antes de nada, ya que te quiero aprovechar, porque nos ha fallado, teníamos a Salud Gil, que era representante de los constructores en las Islas Orientales, pero por un problema con la conexión no va a poder estar. Vamos a ver si mañana podemos lograr estar con ella para hablar un poco de construcción, de cómo está la economía, de los problemas que está pasando el sector. Problemas no tanto porque ahora se está, es decir, faltan constructores, falta trabajadores de la construcción. Falta mano de obra cualificada, falta mano de obra, sobre todo. y tienen un problema sobre todo con la obra privada porque han subido
los precios de los materiales. Y muchas veces se han hecho proyectos calculando un precio y posteriormente Y sale porque se subsanó el de la obra pública por esta Sí. decisión del gobierno, del ¿no? gobierno, así que ha podido adaptar los precios a la nueva realidad. Pero Paco, ya que te tengo aquí, porque te tienes que ir ahora a coger el vuelo, simplemente hay una cosa que hemos venido aquí hablando en esta mesa durante mucho tiempo, y es que va a pasar en las próximas elecciones. Yo sé que tú tampoco lo sabes, pero... No, yo tengo una bola de cristal en casa, lo miro y le pregunto y me lo dice. Pero aquí se está oyendo el rum rum, no sé si allí también en Tenerife se está oyendo el rum rum de que hay un cierto acercamiento, incluso posibilidad de que se pueda reeditar el famoso pacto que se hizo en varias ocasiones en Canarias entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Después de las próximas elecciones. Sí, me refiero. Hombre, yo personalmente creo que hay muy pocas posibilidades de que el Pacto de las Flores pueda reinventarse después de las próximas elecciones. Básicamente porque lo que estamos detectando en todo el país es que se está produciendo un retroceso de la izquierda y el Pacto de las Flores estaba muy cogido por los Pero pelos. parece que el PSOE es de Canario el que más resiste dentro de los sondeos que yo he visto. Probablemente porque es muy probable que capte votos de Podemos, ¿no?, que es el partido que más está perdiendo. Pero de todas maneras, la clave no es determinar qué partidos son los que ganan o son los que pierden en este mare magnum. Básicamente la clave es determinar si en los dos bloques en los que se puede dividir la política canaria, que es el bloque de la izquierda por un lado, incluyendo a la izquierda nacionalista representada por Nueva Canaria, y de la derecha por un lado, incluyendo a la derecha nacionalista representada por Coalición, por entendernos, ¿no?, porque en todo eso hay efectivamente muchos matices. ¿Qué es lo que va a suceder? Y uno tiene la impresión de que en Canarias va a suceder lo que sucede siempre, que es que hay un cierto seguidismo, una influencia clara de los resultados a nivel nacional. Y en los resultados a nivel nacional lo que se está viendo es que se está produciendo un retroceso de la izquierda. ¿Que el Partido Socialista es capaz de aguantar más en Canarias? Sí, pero no va a aguantar sobre los votos de la derecha, va a aguantar redistribuyendo votos de la izquierda, porque lo que sí parece evidente es que Podemos estar en una situación de franco retroceso en las islas, ¿no? Entonces, en esa situación, si no se puede reconstruir el Pacto de las Flores, y yo creo que el PSOE ya es consciente de esa situación, hay dos opciones. Una opción, que es la opción preferida probablemente por la derecha, que es la de un pacto de derechas, y otra opción, que es la que yo creo que hoy empieza a ver el Partido Socialista como la opción más razonable, que es plantear un acuerdo con Coalición Canaria, en la que el Partido Socialista mantendría la presidencia, porque ellos esperan, y yo creo que además va a ocurrir así, ser el partido más votado en las próximas elecciones. Insisto que yo creo que sería una fórmula magnífica, que funcionó bien cuando el muy denostado José Miguel Pérez, yo creo que por ignorancia de quienes lo denostaron, gobernó con Paulino Rivero, y que funcionó sin embargo muy mal cuando la vicepresidenta fue Patricia Hernández, ¿no? Pero es verdad, Paco, que en este caso funcionó bien también, entre comillas, porque siempre era Coalición Canaria la beneficiada, en el sentido que era la que presidía la comunidad. Sí, ahora va a ser distinto. Es que Coalición Canaria ha presidido la comunidad desde que se creó. Ganara o no ganara. Ganara o no ganara. También por un dato. Salvo con Jerónimo. El voto del... Bueno, pero es que con Jerónimo no existía Coalición Canaria. Coalición Canaria se monta precisamente para romper con Jerónimo Saavedra. Cuando se presenta la moción de censura a Jerónimo Saavedra no existe Coalición Canaria. Es después, en las elecciones que se producen después, que son elecciones nacionales, cuando por primera vez se constituye Coalición Canaria. A partir de ahí, Coalición Canaria se ha mantenido siempre en unos... se mantuvo siempre en unos resultados de en torno el 30 y el 35% del voto, hasta que se produce el fraccionamiento de Coalición Canaria. Pero fíjense qué dato más curioso. Incluso cuando se produce el fraccionamiento de Coalición Canaria, el voto nacionalista en las islas se ha movido siempre entre el 30 y el 35% de los votos. Es decir, si sumamos el voto que recibe Nueva Canarias y el voto que recibe Coalición Canaria, siempre desde entonces y hasta las últimas elecciones, las de 2019, se ha movido entre el 30 y el 35%. Es muy significativo. Es decir, hay un suelo electoral del nacionalismo muy potente en las islas. Lo que pasa es que está fraccionado y eso permite que las elecciones las ganen otras fuerzas políticas, el PSOE,
el Partido Popular. Hay un dato que la gente desconoce. Bueno, el Partido Popular creo que nunca ha ganado la elección en Canarias. Sí, con Soria las ganó. ¿La ganó un momento? Sí, con Soria las ganó. ¿A nivel regional? Sí, las ganó Pudo a nivel regional. Pudo ser que con Soria pudiera. Sí, hombre. No lo sé, a nivel europeo sí las ganó. Y Paulino Rivero aquí en Canarias. consiguió gobernar, perdón, no las ganó el Partido Popular, ganó a Coalición Canaria. Eso sí. Ganó a Coalición fue Canaria. la de Juan Fernando, Las elecciones 26 las ganó diputados. Juan Fernando. Vale. No es que me estaba expresando mal. Quería decir que había obtenido más votos de los que obtuvo Coalición Canaria. Lo cual no es difícil, porque Coalición Canaria no gana porque obtiene más votos, gana porque obtiene más diputados. Paco, vamos a preguntar por la tercera pata, el Partido Popular, que sí es verdad que hay cierta tendencia a un desgaste del Partido Socialista y sobre todo de Podemos, sí es verdad que hay un alza a nivel nacional del Partido Popular. ¿Tú crees que el Partido Popular, con esta regeneración que ha hecho en Canarias y a lo mejor por el empuje de Feijóo, de Ayuso o incluso de Juanma, como le gusta que le digan, puede también ser un partido emergente, un partido que crezca de cara a los próximos años? Yo creo que el Partido Popular va a ser el partido que más va a crecer en las próximas elecciones. De hecho, quizá me equivoque, pero creo que es el único que va a crecer de una manera significativa. El PSOE tiene en estos momentos 25 diputados. En las próximas elecciones yo personalmente dudo que pueda obtener 1 o 2 diputados más. Es más, pienso que probablemente tendrá 1 o 2 diputados menos, y estoy hablando del Partido Socialista. El pues Partido comparándolo, Popular... perdona Paco, con la encuesta precisamente, de las últimas que se conocieron, 8 le estás quitando, 8 o 10, yo no sé cuántos, Bueno, pero 8 o 10, 33 eran. Las encuestas que publican los medios de comunicación a esta distancia de las elecciones no hay que hacerles demasiado caso. Yo puedo recordarles las encuestas que ese mismo periódico publicó antes de las pasadas elecciones, y en ellas, por ejemplo, se hablaba de una hecatombe de Coalición Canaria, que sin embargo obtuvo los mejores resultados que había obtenido nunca desde que se había producido el fraccionamiento entre Coalición Canaria y Nueva Canaria. De hecho, Fernando Castillo fue el más votado. Fue el más votado como en la lista regional famosa que se inventó en el último tramo de esa legislatura. Sí, de todas maneras... ¿Qué ha servido para algo esa lista regional, Paco? Ha modificado la percepción de la política regional. Lo que pasa es que es un proceso lento. Ha modificado la percepción de la política regional porque todos los líderes regionales se presentaron por la lista regional y por lo tanto fueron votados por todas las islas. Pero el formato elegido fue un formato cobarde. Es decir, si se trataba de ir a un parlamento de 70 diputados, tendría que haberse planteado que el peso digamos, de la lista regional fuera al menos igual que el peso de las listas insulares. Eso habría exigido, y yo sé que no es una posición fácil de defender en Tenerife, un formato parecido al que ocurre, por ejemplo, en el País Vasco, donde todas las islas tienen el mismo número de diputados y luego hay una gran lista regional. Eso podría haberse formado, por ejemplo, con 5 diputados por cada una de las islas y 35 diputados regionales. 35 en total por las islas, 35 regionales. Por lo menos le ha costado, don Paco, 1.200 euros más por los nuevos sillones que van a colocar. No, sí. lo pararon. ¿Ya lo pararon? No, Sí, lo pararon, ¿no? No. Hay una propuesta. Hay una petición de la diputada Viviana Espino de que no se produzca la compra, pero la mesa no se ha pronunciado. De hecho, ayer, en la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias, el asunto no llegó a generar ninguna intervención por parte de nadie. Se quedaron todos callados. Iba a decir cómo, pero no voy a decir cómo qué. Se quedaron callados y no dijeron ni pío. Porque este es un asunto que, aunque se planteó básicamente para que los traseros de sus señorías estuvieran más cómodos, se está convirtiendo en incómodo para los diputados del Parlamento de Canarias. Estamos hablando de 100.000 euros. La propia señora Espino comentaba ayer en una rueda de prensa que 100.000 euros es el dinero, 100.000 euros, un poco más. 100.000 euros es el dinero que el Gobierno de Canarias se entrega al Banco de Alimentos, ¿no? Hombre, yo creo que da un poco que pensar, ¿no? Es una cosa que llama bastante la atención. Hay que ser cuidadoso con estas cosas. Hombre, sobre todo porque hay sillones poco utilizados, por lo visto. Algunos más utilizados que otros. De todas formas, en la tradición parlamentaria no hay que despreciar el uso que se da a los sillones. Desde las Cortes de Cádiz se hace con frecuencia referencia a los diputados culiparlantes, que son aquellos que manifiestan su actividad política
básicamente aposentando sus posaderas, nunca mejor dicho, sobre un escaño, y luego no intervienen prácticamente nada. Si hiciéramos una relación de quiénes son diputados culiparlantes en el Parlamento de Canarias, a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa, porque son prácticamente el 80%. Yo una curiosidad. Rápido, porque al final hemos podido conectar con Salud Gil. A mí me gustaría saber tu opinión, Paco, con respecto, porque tú viniste en muchas ocasiones en el anterior mandato, bueno, de siempre, pero en el anterior mandato conociste la gestión de Pedro Sanginés y has conocido su trayectoria hasta ahora. ¿Tú crees que después de los últimos resultados y después de las vicisitudes que ha vivido, sobre todo desde el punto de vista judicial, conociendo los entresijos, ¿tú crees que podría optar a ser un buen candidato para Coalición Canaria? Es difícil contestar a esa pregunta. Creo que en estos momentos los nombres que se barajan son el de Pedro Sangil, el de Osvaldo y el de Migdalia, me da la impresión, ¿no? En realidad, yo estoy convencido que Pedro Sanginés cuenta con apoyo popular, pero es verdad que está en una situación jurídica complicada. Al final, supongo que tiene que ser una decisión de él y de su partido, el plantearse qué es lo más correcto, ¿no? Probablemente si se presentara contaría con tirón y contaría con apoyo, pero al mismo tiempo yo creo que hay mucha gente de Lanzarote que no quiere que se presente, especialmente en los otros partidos. Pues Paco Pomares, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Lancelot Televisión hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Y esperemos que venga para presentar otro cómic. Muy bien, lo haremos en noviembre. Bueno, ahora vamos a conectar en este caso con Gran Canaria, donde está la presidenta de la Asociación de la Construcción o de Constructores y Promotores de las Islas Orientales. Salud Gil, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Salud, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho porque habíamos tenido problemas para poder conectar. ¿Cómo valora Salud el estado de la construcción en estos momentos en Canarias? Porque he oído de todo, he oído de que ahora mismo usted quiere hacer algo, una promoción y no encuentra empresa, por ejemplo en la isla de Lanzarote, otros que dicen que ahora está carísimo construir porque ha subido todo el tema de los materiales, que hay también problemas y inseguridad con la obra pública por aquello de que se proyectaron a unos determinados precios esos proyectos, esas obras y ahora están mucho más caras. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es bastante compleja porque estamos en un momento en que las oportunidades y la financiación están más presentes que nunca y sin embargo tenemos más dificultades que nunca. Por un lado tenemos una situación de subida de materias primas que está condicionando el que se inicien nuevas promociones en el ámbito de la iniciativa privada. Por otro lado, se están desarrollando infraestructuras y obras públicas que salieron a unos precios que en este momento son imposibles y por tanto no se pueden terminar esas obras. Hay promociones inmobiliarias que están iniciadas que han subido hasta una media del 40% los costes de producción y sin embargo no se pueden imputar a ese cliente privado. Pero por contra, tenemos un montón de dinero público, de los fondos Next Generation, sí, que de momento solo van siendo Next, esperemos que en algún momento lleguen, y tenemos todas las oportunidades del mundo para hacerlo. Desde mi punto de vista, falta liderazgo, falta quizás el centralizar de una forma homogénea una actitud de emergencia ante la emergencia que estamos viviendo y coger el toro por los cuernos. Porque oportunidades hay muchísimas, empresas hay muchísimas, solo que tienen que darse las circunstancias adecuadas para que se ponga todo en marcha. Nosotros estamos preparados, nosotros somos proactivos, hemos hecho muchas propuestas a las administraciones públicas, pero las cosas de Palacio van excesivamente despacio. Es el dirigismo, la tecnocracia, la ideologización de las acciones, el que no se aborde la necesidad de la simplificación administrativa de una manera contundente, está poniendo al sector y por tanto a la sociedad y al empleo en una situación de dificultad. Usted viene denunciando como responsable en este caso de esta asociación de constructores precisamente que la burocracia está comiéndose el desarrollo de Canarias. Es decir, ¿no se ha mejorado nada en los últimos tiempos? No, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Usted recordará que cuando la pandemia, en los peores momentos,
se requería de una simplificación administrativa y se hizo un proyecto de ley a estos efectos. Bueno, ese proyecto de ley al final no se validó por el Parlamento, está tramitando como ley. Fíjese ya que ha pasado la pandemia, ha venido una guerra y estamos todavía intentando simplificar. O sea, solamente con eso, que probablemente pasarán años antes de que esa ley salga y desde luego no es una buena ley tampoco. O sea, que imagínese, no hace falta hacer nuevas leyes para simplificar. Lo que hace falta es sentido común, el ponernos a trabajar todos juntos. Hace falta una alianza entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Es la única forma posible para poder gestionar adecuadamente los recursos, porque no es de recibo, es imperdonable el que haya tantísimo dinero disponible y que ese dinero no se gaste. Pedro Martín quería hacer una pregunta. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía usted alusión precisamente a esos fondos Next Generation, pero yo no voy a ir a ellos porque es que me parece tan complicado, digo por los datos que se conocieron hoy. Grado de ejecución presupuestaria del Gobierno de Canarias los 3 primeros meses, un 5% en obra pública. 5% es que yo no sé cuándo se va a poder afrontar esos proyectos que vienen de fuera cuando no son capaces ni de afrontar proyectos que son de iniciativa propia, digo de las instituciones locales, ¿no? Como puede ser en este caso el Gobierno de Canarias. ¿Hay capacidad o esto nos chocamos nuevamente con la primera pregunta, el tema de la burocracia? Bueno, usted ha dado en el clavo. O sea, en primer lugar, fíjese que nosotros ya no estamos pendientes de ejecutar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este momento, donde puede estar la dinamicidad, son en los fondos que están dedicados a la rehabilitación integral de edificios, a la eficiencia energética. Afortunadamente, aunque hemos tardado muchísimo, muy pronto podremos firmar con la comunidad autónoma la posibilidad de que se gestionen de manera pública y privada en cooperación máxima y coordinación los fondos de rehabilitación. En esos fondos nosotros hemos puesto toda la esperanza porque va a generar dinamización en el sector, va a generar empleo y en el tema de vivienda y la rehabilitación es bastante intensiva en la contratación de mano de obra. Ni siquiera estamos pensando en gastar lo que ya está en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos estamos aferrando a esta posibilidad porque es la más cercana que tenemos. Y María Salud, el tema, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ¿cuánto han podido subir los materiales, por ejemplo, el cemento, en comparación a hace un año? Bueno, yo le puedo decir que globalmente hubo una subida antes de finalizar el 2021 como consecuencia de la pandemia de una media entre el 24 y el 27% de los costes de producción con la energía, el cemento, el hierro, el aluminio, que han habido subidas hasta de 300%, y por contra, una vez que Putin invade Ucrania, los incrementos han llegado al 40%. Y en este momento hay un decreto estatal que permite la revisión de precios, pero con unas condiciones muy duras para las empresas, y estamos hablando con la Federación Canaria de Municipios para posibilitar que se revisen las obras que están en ejecución, que se revisen las que están en licitación y no cubren los precios reales del mercado, y sobre todo que las que salgan de nuevo a licitación tengan esta oportunidad. Hay empresas que lo están pasando francamente mal, con subidas, ya le digo, del 40% en los costes medios, y que eso significa la ruina. Tengan en cuenta que, fíjense que a nivel España, el sector de la construcción tiene en concursales 500.000 de empresas y han desaparecido casi 2 millones de empresas, disoluciones, ¿no? O sea que eso le va dando una idea. Estamos con la cuerda muy, muy tensa, pero lo más frustrante es que tenemos capacidad. Es que hay dinero, es que estamos preparados para hacerlo, es que sabemos cómo hacerlo. Solamente falta un liderazgo fuerte y un sentido común, y coger el toro por los cuernos y sentarnos a desarrollar lo que haya que desarrollar, pasando por encima de lo que haga falta sin cometer ilegalidades, por supuesto, para poder ejecutar estos fondos. Presidenta, ya para finalizar, simplemente, bueno, no sé si... No te preocupes. No, yo quería simplemente, porque a mí me lo han dicho aquí constructores, que además de los precios que han subido, también, María Salud, hay un problema, y es que no se encuentran materiales o tienen muchas dificultades y esto están retrasando las obras. ¿Eso está ocurriendo?
Bueno, eso es precisamente la consecuencia de por qué suben los precios. Estos son las secuelas de la pandemia. Cuando China deja de producir, cuando las fábricas cierran, evidentemente hay cero producción. Cuando de repente se abre toda la economía como consecuencia de acabar digamos, la pandemia, la alarma que se había establecido, ¿qué ocurre? Que hay escasez de materiales, falta producción, por tanto los precios suben. Empieza a subir el transporte, empieza a subir la energía. Ha sido como una especie de bola, ¿no?, gigante que nos ha llevado hasta aquí. Claro que hay desabastecimiento, lo hay. Esa es una de las cuestiones más importantes junto al transporte y la energía. Última pregunta, un pequeño Pedro. apunte, ya que antes hablábamos de las reformas, de las renovaciones. En este caso supongo yo que nos referíamos más a la renovación turística, que es de donde vienen esos fondos europeos. Me gustaría preguntarle, porque aquí ahora han descubierto el patrimonio, sobre todo en la capital, porque en otros lugares de Lanzarote sí hay patrimonio y bastante bien conservado. Es también un nicho de mercado, es rentable también para los constructores y también para el sector de la construcción que invertir. Se crean puestos de trabajo, se crean empresas, se mantienen empresas con ese patrimonio. ¿Hay también sector especializado en la materia, Presidenta? Mire, los fondos Next Generation de los que yo estoy hablando son de rehabilitación de edificios y de vivienda. No estamos hablando, que también, por supuesto, pero nosotros donde estamos concentrados ahora es en el conseguir el grado de sostenibilidad en materia de eficiencia energética en los edificios, rehabilitando todo el parque público y privado en Canarias con estos fondos, y que también se puedan construir viviendas en alquiler para los más desfavorecidos, para las familias que menos posibilidades tienen de acceder a una vivienda. Podemos hacer miles de viviendas y podemos rehabilitar miles de viviendas, mejorando la accesibilidad, mejorando que la pandemia nos ha enseñado que hay determinados elementos en nuestras casas que deben cambiar para poder vivir en ellas. O sea, esta es no es una cuestión solo del turismo, una cuestión que nosotros enfocamos más en el ámbito de la edificación y de la vivienda existente. Pues María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de las Islas Orientales o de Las Palmas, muchas gracias de verdad de estar aquí y sobre todo hacer el esfuerzo porque teníamos problemas con la conexión, y a ver si la tenemos un día, viene por aquí y la vemos presente en los estudios de Lanzarote Televisión. Un abrazo. Estaré encantada. Un abrazo Venga, a todos. hasta luego. Bueno, pues es que la situación de la construcción preocupa y ocupa. La verdad es que queríamos hablar de más cosas, pero entre que empezamos tarde y además teníamos una conexión un poco complicada, pues la verdad que hemos decidido cortarla, porque quería hablar también precisamente de lo último que ya habló antes Pedro, de la falta de vivienda pública, el parque de vivienda pública, porque ahora el gobierno de Canarias está anunciando que va a hacer mucho parque, pero es que va a haber dificultades, porque muchas de esas obras tienen que incrementarse los precios, eso va a retrasar la construcción, hay falta de material. Se va a retrasar más, porque ya está retrasado, porque habían presentado las viviendas, por ejemplo las de Maneje, es verdad que el otro día sí hubo una modificación, ¿no?, una corrección, creo que era en el Cabildo de Lanzarote, para entregar terreno al gobierno de Canarias, a Visocán, creo que es para construir para la construcción de vivienda alquiler pública en alquiler, pero es que las de Maneje, que creo ni que se no solo sabe. era una promoción, es que creo que no han empezado ni los movimientos de tierra. Este año en el presupuesto estaba previsto y salió, creo, el tema del dinero para hacer los planos, ¿no? Creo que era para eso, para planificar esas construcciones, pero poco más, y no sé en qué puesto, porque creo que son las que quedan. Después hay otra promoción, pequeña promoción, en Playa Blanca, que ahí esa sí estaba más avanzada, y después creo que también la zona del Quintero en San Bartolomé también tienen previsto algo. Bueno, a mí me han dicho, me han soplado que por lo menos la de Maneje, no sé qué dificultades hay para poder empezar la obra, pero algunas hay porque de hecho no se sabe nada. Bueno, ya veremos y preguntaremos aquí, en este caso al Cabildo de Lanzarote, que aunque no es responsable directo, sí, al ser del mismo color político, los gobiernos pues podrían por lo menos presionar y por lo menos enterarse, a ver qué es lo que está pasando con la vivienda pública tan necesaria en esta isla. Porque o los 9 diputados que tenemos, que alguno podría preguntarle en esos sillones que les van a comprar, sentados ahí. También. Y digo esto porque se está creando un problema, no solo ya en Arrecife, que siempre lo ha habido, de vivienda pública.
Es que llevamos más de 20 años sin construir una sola vivienda pública en esta isla, a pesar de que ha crecido esta isla en un 20 o un 30% su población. Y además, como bien sabe, ahora en zonas turísticas como sobre todo Playa Blanca, está habiendo grandes dificultades para poder encontrar los trabajadores, encontrar, ya no digo familia, porque ya lo de familia es casi imposible, pero trabajadores que vienen solamente pues a trabajar de camarero o de recepcionista, están encontrando muchas dificultades para encontrar incluso una habitación para quedarse. A ver si se va a producir este fenómeno. Es verdad que es un fenómeno extremo, pero en Baleares, pues también es verdad que es una zona de turismo estacional, pero en Ibiza o en Menorca creo que llegan a alquilarse parcelitas para poner casetas de campaña o incluso balcones, porque es que no hay, y eso no solo afecta a los profesionales que vienen a trabajar, a buscarse la vida a esa zona, o los mismos hijos de esa zona, sino a la hora de también atraer profesionales, como puede ser de educación, de sanidad y de otros muchos sectores, pues tampoco vienen porque es que no tienen para afrontar esos precios. Y ahora hay un hotel, y hay un temor grandísimo en Playa Blanca, porque hay un hotel que se va a inaugurar, un hotel de más de 1.400 camas, que se va a inaugurar a finales de este año, y el problema es que va a necesitar entre 300 y 400 trabajadores, y no se sabe muy bien, porque efectivamente la lista del paro son 10.000, pero de ahí poca gente va a poder tirar, precisamente porque son trabajos también especializados, gente que tiene que tener experiencia, en definitiva que va a ser una complicación más que se va a sumar a la situación ahora mismo en la isla. Porque vendrá gente de fuera, ¿no? Claro, la mayor parte vendrá de fuera, de otras islas y incluso del extranjero, de la Unión Europea. Bueno, ya tenemos al siguiente invitado, pero antes de decir que ya han empezado los trabajos de desguace del famoso barco El Telamón, don Pedro. Cállate, sí, pues todavía no me lo creo, pero yo ni me enteré, no me enteré que iban a empezar hoy. ¿Será porque eso es como las ovejas y el lobo, ¿no? La de ¿quién era? ¿Pedrito? No me acuerdo quién era, pero mira que han anunciado en reiteradas ocasiones que se iba a desguazar, Es más, hubo una especie de campaña, porque algunos sí apostaban por dejarlo, ¿no? Creo que es un atractivo desde el punto de vista del submarinismo, creo que lo es, ¿no? Pero bueno, al final se decidió desguazarlo. Estas son imágenes de hoy, Pedro, pero todavía está. No, hombre, es que esto lleva una preparación. Lo va a hacer Recuperaciones Lanzarote, que es una empresa de aquí de Lanzarote. Recuperadora Lanzarote, perdón. Y bueno, pues va a tener que... Es lo mismo lo desguace de los coches, Tiene que montar, creo que ahí, esto lleva su montaje, tiene que montar ahí una especie de grúa para poder ir poco a poco desguazando, quitando... lo desguazan en el agua. Sí, lo desguazan y después vendrá ya... La parte primero desguazan, la parte, digamos, que está sobresaliendo del mar. Sí, los camarones. Y luego después, tengo entendido que después ya viene un barco que intentará sacar el resto. Vamos a ver, en cualquier caso, en lo informativo de Lancelot está explicado por José Fuente, que es el propietario, el gerente de Recuperadora Lanzarote. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues vamos a hablar de una afición que está muy extendida en la isla de Lanzarote, es casi una tradición. Es verdad que se ha ido perdiendo, pero que fue una cultura que mantuvo Lanzarote y es la caza, ¿no? En este caso, nunca mejor dicho, don Pedro. Bueno, no hagas la gracia porque ahí no pega mucho. En este caso, recientemente se reunía el Consejo Insular de Caza que marcaba el periodo de veda para este año. Vamos a hablar con el presidente, don Antonio Félix Quintero, presidente de la Sociedad de Cazadores, de la nueva Sociedad de Cazadores de la isla de Lanzarote. Don Antonio, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, ¿está contento con lo que salió de ese Consejo Insular en referencia al periodo de caza? Creo que se ha reducido porque hay menos animalitos para cazar. Sobre todo conejos, creo que hay muy pocos. Efectivamente. Sí, normalmente la Sociedad de Cazadores propone hacer una propuesta al Cabildo Insular de Lanzarote, en la cual nosotros nos basamos en un informe técnico que hacemos desde la sociedad, de los guardas de caza, y sumimos al Consejo Insular de Caza, al área de caza del Cabildo. Por lo tanto, nosotros con esos informes preparamos un calendario de orden de veda
en referencia y en conjunto con esos días de caza, con esa actividad cinegética que tenemos en el campo, con el resultado de los censos. Es decir, que en este caso el periodo creo que inicia, si no me equivoco, el periodo de caza creo que puede ser el 7 de... El 7 de agosto. De agosto. En la temporada ¿Hasta? hasta el 30 de octubre para el conejo y para la perdiz moruna y la paloma desde el 18 de septiembre hasta el 30 de octubre. Y que está más o menos, ¿no? Otras veces era más amplio, ¿no? El Sí, periodo. llegamos hasta mitad del mes de noviembre, incluso hasta final, hace 10 años se cazaba hasta los últimos días del mes de noviembre y hemos ido recortando en función, lógicamente este año nos tocó otra vez la sequía, aunque hagamos siembra y esa gestión cinegética que hacemos para el campo, pero lógicamente si no hay lluvia, pues no hay caza. Efectivamente, porque hay que decir que ustedes, tengo entendido, que hacen siembra, sobre todo para la perdiz, ¿no? Sí, especialmente para la perdiz, pero lo hacemos para todas las especies cinegéticas, aunque se beneficia en mayor medida las especies esteparias y las especies protegidas, que lógicamente no son especies cinegéticas. Este año hicimos un pequeño récord, para cada año nos vamos superando. Este año hemos sembrado alrededor de 1.750.000 metros cuadrados por toda la isla de Lanzarote. Lógicamente, agradecer... ¿Y qué son fincas privadas? Fincas privadas que nos ceden, bien de cazadores, de particulares, que nos ceden a la sociedad de cazadores para nosotros hacer esa siembra. ¿Y quién lo siembra? Pregunto, ya por una curiosidad. La siembra la hacemos de forma conjunta. ¿Los cazadores? No, la hacemos conjunta, la sociedad de cazadores en representación de todos los cazadores, la hacen de forma conjunta con el Cabildo Insular de Lanzarote. Es decir, el área de caza del Cabildo Insular de Lanzarote, agradecer públicamente. En este caso lleva Andrés Estinga, si no me acuerdo. Don Andrés Estinga, en la temporada pasada fue don Hugo Delgado, y la verdad que se portan muy bien con nosotros, porque lógicamente ellos nos ceden los tractores que nos hacen falta para el tema de la siembra, y además el grano también lo financia. Pero, y después van los mismos cazadores a plantar. No, nosotros los sembramos, es decir, los guardas, es decir, la guardería de caza, la sociedad de cazadores, conjunto con los tractoristas del Cabildo y con el grano que nos ceden, vamos y sembramos. Es decir, es un trabajo de forma conjunta, sociedad de cazadores, Cabildo Insular de Lanzarote, área de caza. Y está dando resultados, ¿no? Sí. Me refiero que eso está haciendo que tenga algo de comida. Por supuesto. No solo, digamos, las aves que se pueden cazar, sino otras más. Efectivamente, como dije antes, se benefician casi siempre, más del 60% son las aves esteparias, que a su vez la cogen de cobijo, no solo de refugio, cobijo, nidificación y además sino de aporte alimentario. Que además la sociedad de cazadores no solo hacemos el tema de la siembra, sino que además ponemos bebederos, hacemos una gestión anual para fomentar el tema de la riqueza esteparia, de las aves Y en este esteparias. caso siempre la perdiz, que ha sido un poco, porque hubo un momento que había muy pocos ejemplares, ¿no? Se está reproduciendo, hay un censo más o menos de... Sí, los censos van por ICA, es decir, son unos porcentajes por kilómetro. Y bueno, la perdiz el año pasado, que fue nuestro boom estrella en estos últimos 10 años, crió incluso en algunas parejas, criaron dos veces, y la verdad que el año pasado fue algo increíble. De la cantidad que De había. la cantidad. Yo el otro día hago bicicleta por ahí, por encima del campo de gol, me encontré de repente volando como casi 15 o 20 despegadas, que eso yo hacía tiempo que no la veía, había siempre 4 o 5, pero vi como 10, 12 juntas. Este año la verdad que han criado, lo que pasa es que claro, al no tener proteína, es decir, si la vegetación se seca muy rápido o crece muy poco y no se mantiene, hay pocos insectos. Si hay pocos insectos, hay poca proteína, con lo cual las poblaciones, cuando la perdiz saca el perdigón, en los primeros de 15 a 30 días, su mayor alimentación, el mayor porcentaje de alimentación está entre un 70 y 80% solo de proteína. Es decir, si no hay insectos, pues... Difícilmente puede... Claro, efectivamente. Yo sí tengo una curiosidad con respecto a lo que hemos pasado los 2 últimos años, porque evidentemente todos hemos pasado una pandemia y tengo curiosidad, ¿no? A ver cómo lo han vivido ustedes, porque supongo yo que habría momentos en los que no podría, a pesar de, o no se abrió incluso la veda, no lo sé, de verdad que no lo sé. Pero ¿cómo vivieron estos 2 años ustedes, los cazadores aquí en Lanzarote, por la pandemia, digo? Se ha vivido, sí es cierto que se abrieron en estas 2 temporadas, la temporada 2020-2021, lógicamente con las limitaciones especiales, sobre todo la del 2020, con unas restricciones bastante importantes, y bueno, lo que pasa es que se ha vivido pues, de una forma un poco diferente con respecto a los otros años.
Está claro que son limitaciones en cuanto a personas que pueden venir a cazar la isla de Lanzarote, a nosotros mismos para movernos en los campos de entrenamiento, adiestramiento, etcétera. Y luego, pues no, que sobre todo, como pasa en todos lados, la alimentación de los animales ha subido en estos 2 años y medio, ha subido tanto que la verdad que hay veces que se nos hace un poco difícil. El tema del conejo, yo una vez entrevisté aquí creo que era el veterinario de Fuerteventura, del Cabildo de Fuerteventura, que es un experto, ha hecho el estudio este famoso del virus, no me acuerdo cómo se llama el virus que tiene el conejo. Hemorrágica vírica y sí. la misomatosis, en este caso la bueno, hemorrágica vírica. Y sigue imperando, ¿no?, en la isla de Lanzarote ese virus. Es cierto que solo tenemos la hemorrágica vírica, pero claro, de que la cepa mutó en el año 2013, pues en esa nueva cepa que le llamamos, ha ido subiendo los porcentajes. Antes el periodo de incubación era en conejos adultos. Ahora la mortandad está en todas las edades. Si no se comprende en una edad a lo mejor de entre 3 a 6 meses, no, sino que hoy puede morir un gazapo de que entra el virus, desde un gazapo a un ejemplar adulto. Y en eso se ha notado que hay muy pocos conejos, ¿no? Sí, efectivamente, también a raíz de la sequía, etcétera, etcétera, todo influye. Es cierto que ahora tenemos un repunte importante de conejos, pero bueno, todo es también porque la primavera se retrasa y al final pues esos animales pues van criando en función al clima. Yo no soy cazador, pero alguien me ha dicho que, por ejemplo, usted diferencia entre el conejo del que está en el volcán y el conejo que está en otras zonas. Sí, bueno, pues la modalidad de caza en Lanzarote, que yo creo que una de las cosas que podemos comenzar es, a diferencia de si está la modalidad del conejo, se puede hacer en volcán, que es nuestro deporte autóctono, y el de costa, o en aquella zona de finca. Luego el de la perdiz moruna para la paloma bravía y la perdiz, que es el de pluma. Y luego también tenemos otra modalidad de caza, que es la de aves de cetrería. Es decir que... Yo no lo sabía eso, me lo explicó Andrés Estinga. Tenemos una gran afición, además somos pioneros, hemos sido en estos últimos 5 años campeones de Canarias en la modalidad de cetrería, por lo tanto somos un referente, ahora mismo somos un referente. ¿Con qué tipo de aves? Pues no sé, halcones, ¿no? También. Sí, pero aquí la modalidad que más se usa es la de bajo vuelo, con águilas Harry. Son águilas que se extraen de sí, fuera. se traen, son gente que tienen su papel, no es de este se crían de aquí, ¿no? también, porque ahora lógicamente con los núcleos zoológicos y demás ya se crían aquí. Y bueno, es otra forma más sostenible en el medio de hacer una actividad cinética. Bueno, ¿y cuál es en general, cuál es el estado de salud del sector de la caza aquí en Lanzarote? ¿Cuántos asociados tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo está todo? Y si les hacen mucho caso también, que hombre, si acaba de decir que están muy contentos con los consejeros, es que me imagino que sí les hacen bastante caso. Sí. Hombre, por lo menos Andrés Estinga es un hombre que conoce el campo. No, hombre, y Hugo también, Hugo además también. que alguno de ellos es cazador, me da a mí también. ¿No? Bueno, ahora mismo con el campo, con los cazadores, ahora mismo somos alrededor de unos casi 1.500, 1.600 socios. ¿Ya no va a ser más? Socios no, cazadores sí, es decir, porque antiguamente no el que sacaba licencia se hacía socio directamente, vale. Ahora sí es verdad que tenemos un porcentaje mucho mayor, y aunque luego se vea la controversia de que ahora mismo estamos sacando alrededor de unas 1.300 licencias en Lanzarote, es porque hay muchos cazadores que han dejado de ejercer la actividad, siguen siendo socios, siguen pagando su cuota de socios, pero no cazan. Es importante una cosa que me imagino que la Asociación de Cazadores o la Sociedad de Cazadores hacen también para sus propios asociados, y ha habido siempre una especie, sobre todo en una época determinada, muchas veces por desconocimiento, ¿no? El cazador ha tenido mala prensa, ¿no? En un momento determinado, sobre todo porque se consideraba que matar animales pues no era una cosa bien vista. Y sobre todo también por la atención a sus animales, ¿no? Por el tema de los perros, ¿no? Que tampoco había otra conciencia. Pero sobre todo yo en un momento, sobre todo en los años 90, por ahí, surgió un movimiento en contra de los cazadores. Esto ha pasado ya, o la gente, porque ustedes también tienen que decir por qué se caza, no solo ya por una tradición, por una cultura, sino también porque también ustedes hacen una labor, ¿no?, cinegética. Efectivamente, es decir, no solo cazamos por deporte, por un placer, sino que además nosotros regulamos la actividad cinegética en el campo. Si no estuviéramos nosotros, o si nosotros no tuviéramos la posibilidad de ejercer esa actividad, lógicamente los agricultores tendrían plagas de conejos, de perdices en su finca, con lo cual tendríamos problemas, no solo para la parte de los agricultores, sino de los ganaderos, las palomas,
que hay muchísimas palomas que se meten en las granjas o las plantaciones agrícolas, lógicamente también hacen daño, es decir, producen enfermedades. ¿Qué mejor forma de regular ese ecosistema es con el tema de la actividad cinegética? ¿Y hay muchos cazadores que coinciden también siendo agricultores y ganaderos? Muchísimos, claro, por supuesto que sí. Claro que por eso conocen también el sector, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso también es cierto que... La paloma bravía, por cierto, en un segundo, porque el otro día me llamaron gente, está la paloma bravía, que es una paloma, digamos, autóctona de aquí. Sí, bueno, la paloma salvaje que le decimos vulgarmente. Y que son palomas que se escapan y se convierten en salvajes. Efectivamente, que se van criando y se van reproduciendo porque tienen comida, tienen agua, de las instalaciones ganaderas casi siempre, por donde mayor cantidad de alimentos hay. Y bueno. O sea, que no tenemos ninguna especie de rabiche como está en Tenerife, ninguna especie de paloma endémica que esté protegida. No, es la paloma normal, la que encontramos la normal en el campo. Se ha criado de manera salvaje, digamos, para entenderlo. Y la otra paloma que yo digo, que son estas que siempre van dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? La tórtola. La tórtola que no me salía, que me llaman gente, oiga, pero ¿cuándo van a cazar esa o van a matar esas palomas? Porque realmente son unas palomas, creo que están protegidas. No, la tórtola común, la que vemos en los parques, las zonas urbanas, esa lógicamente no está como especie cinegética. La que se protegió por la BirdLife fue la tórtola salvaje, le decimos la tórtola salvaje, la que viene migratoria del norte de Pero África. bueno, esas que se ponen en las casas, porque me han llamado desde ahí, varias gente dice, por favor, yo vivo también, yo tengo ese problema, ¿no? Que es increíble. No solo que se reproducen con una rapidez increíble, sino es que son muy sucias, son como ratas voladoras. Efectivamente, igual que la paloma de los núcleos urbanos, pasa igualmente. Pero no se puede cazar. ¿Y no se puede cazar? No, esa no se puede cazar. Además, nosotros solo podemos cazar en aquellos núcleos yo solo me haría cazador para ver si me puedo cargar un par de ellas, pero bueno, pero si no se pueden cazar, pues me parece que voy a dejar de ser cazador. Bueno, para terminar, el tema de la escopeta, que es lo que yo quería ver. Este año no se va a poder cazar con escopeta el conejo. Efectivamente. Pero eso ya lo llevamos ya hace muchísimos años, es decir, en los medios de comunicación lo han hecho como un reflejo importante, pero nosotros, es decir, los cazadores somos responsables, es decir, si no hay actividad cinegética para poder cazarlo, nosotros hemos dejado de cazar el conejo con escopeta porque no dan las poblaciones o los índices o los coeficientes para poderlos cazar. Por lo tanto, llevamos ya como alrededor de 8 o 10 años que no lo cazamos con escopeta. ¿Y se caza con hurón y perro? Perro y hurón. Que además queremos, si un día no lo pueden declarar como deporte autóctono también. Y es mucho más complicado. Sí, lógicamente, claro, porque hay que ir con los perros, hay que encontrar el conejo, rastrearlo, encontrar el conejo, luego con el hurón ensalamado, huronear, etcétera, etcétera. Entonces, lleva unas condiciones, las condiciones de éxito para el cazador, lógicamente, estamos hablando que el conejo amor se lleva el 70% de las posibilidades de éxito y el cazador solo un 30%. Ya. Pero, por ejemplo, ¿se sabe cuántos conejos se puede coger una temporada? Por ejemplo, la última temporada con perro y con un hurón. Bueno, el periodo, es decir, los cupos de cada cazador son 4 conejos por día si van solos. Si van en cuadrilla, etcétera, etcétera, pues son un poquito más, son 10. Pero luego el cupo va en función, yo tengo cazadores, sé de cazadores que a lo mejor cogen 3 conejos en una temporada y para ellos ha sido la alegría más grande porque la gente no va a cazar, es decir, no va a coger conejos, no va a cazar, va a disfrutar de sus animales en el campo, cómo desarrollan todo el ejercicio de la actividad cinegética. Por eso yo creo que aquí no se habla de cantidad, yo creo mejor de hablar de la calidad de nuestros perros en el campo, cómo trabajan nuestros perros en el campo, cómo se puede ejercer nuestra actividad, nuestro deporte con el mayor éxito. Pero antes Pedro le hizo una pregunta interesante, perdona Pedro, era por eso, con ¿no? el tema de los agricultores, si está muy, pero yo me acuerdo en una época también determinada que venían muchos agricultores a protestar porque dice que le tiraban los muros de piedra, que les perjudicaba la finca, los perros, ¿eso es verdad? Sí, siempre como es lógico, lógicamente cada vez en menor medida, siempre tenemos, pues bueno, pues en toda casa de familia siempre tenemos alguien que, bueno, que no respeta las reglas. Que no respeta o que también los perros en el campo ejerciendo una actividad detrás de un conejo, todo lo que encuentran de frente los pobres, no saben que... Efectivamente. Pero bueno, sí que es cierto que los cazadores suelen ser bastante responsables. No, pero con respecto a esto, ustedes no, y hay una especie de vigilantes, ¿no? También. Sí, nosotros para tenemos... que no se produzcan este tipo de situaciones. Efectivamente, de la sociedad de cazadores tenemos 2 guardas rurales de caza
que ejercen durante todo el año el tema de la vigilancia y el control de las especies cinegéticas y de los cazadores, porque lógicamente necesitamos control en los campos de entrenamiento, adiestramiento y la temporada de caza. Y después algo que yo creo que no podemos terminar sin hablar, y después de esa, antes se hablaba de ese movimiento que ha habido, es verdad que fue hace un montón de años, medio en contra del tema de la caza, y el tema de los animalistas con respecto a los perritos y eso, ¿tú les puedes decir algo para que estén tranquilos? Porque tampoco vas a tranquilizar, a los que son más radicales no los vas a tranquilizar. No, yo creo que no los voy a tranquilizar porque ellos siempre tienen su lenguaje, tienen su mensaje. Nosotros, lógicamente, nosotros lo que queremos es que nos respeten, como nosotros lo respetamos a ellos. Nosotros respetamos el campo, respetamos las especies cinegéticas, respetamos todo. Es verdad que, como dije antes, bueno, podemos entender que la población cada vez es más urbana, que la población lógicamente tiende a que los perros se quiten de unos corrales, que vivan en sus propias casas, en sus propios apartamentos, en sus propios sofás, que estén con un gorro, que estén con un jersey, que estén con una chaqueta, pero nosotros lógicamente lo vemos diferente porque nuestros perros son nuestros compañeros de casa. Pues Antonio Félix, de verdad que muchas gracias, muy amable. Yo creo que mucha gente desconoce este mundo, por desgracia, el mundo de la caza, que estaba muy arraigado antiguamente en las islas, yo creo que en el campo sobre todo, y habían cazadores estupendos, ¿no? Efectivamente, y los hay. Y los hay todavía algunos, pero que efectivamente muchas veces ha tenido también una publicidad negativa, y hay que aclarar las cosas. Los cazadores en general son gente muy ecologista, cuidan el campo, cuidan, en fin, y son los primeros que efectivamente cuando ven que no hay animalitos, pues no intenta restringir los días de caza. De hecho, creo que la perdiz solo tienen 7 días, ¿no? Efectivamente, solo hay 7 días, 7 domingos para ejercer la actividad durante todo un año completo. Es decir, es verdad, es cierto que ellos pueden sacar sus perros sin armas durante los periodos de entrenamiento y adiestramiento, pero que solo para usar el arma solo tienen 7 días. Sí, porque la perdiz sí se puede utilizar la escopeta porque es difícil cogerla. Es difícil cogerla Si sin no, no la escopeta. coge, si no, no la caza. Por cierto, ¿a un cazador le gusta el fútbol? Sí. Pues felicidades por el ascenso del Tinajo. Muchísimas gracias. Pues lo dicho, Antonio Félix, muchas gracias, presidente de la Sociedad de Cazadores de la Isla Lanzarote. Esperemos que lo que ustedes han propuesto y que ha salido del Consejo Insular de Caza, que lo preside especialmente el Cabildo de Lanzarote, creo que también está Seprona, está la Sociedad de Cazadores y otros, pues se apruebe finalmente, como siempre ocurre en el Consejo Regional de Caza de Canarias. Lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, don Pedro, antes de irme, simplemente, yo sé que usted no fue, pero por lo menos 4 incendios más. Sí, en la noche, una moto, 3 contenedores. y en 4 sí. sitios distintos. Sí, la verdad es que empieza Es a que ser ya más preocupante de lo que ya era. Ya era preocupante, pero empieza a ser más realmente preocupante de lo que ya era. algo raro está ocurriendo. Pues no lo sé, ¿te acuerdas que el otro día recordábamos que se detuvo a 2 personas en su momento, que a lo mejor especulábamos incluso que ellas las habían soltado y ya habían vuelto a hacer de las suyas, pero hombre, en localizaciones tan diferentes, yo creo que hay cierta manía, si no son otro tipo de situaciones como pueden ser ajuste de cuenta o maldad que también puede ser. Bueno, pues creo que está proliferando este tipo de los actos. bomberos llegaban al incendio Y se tenían que ir se rápido tenían para corriendo otro. a otro y muchas veces regresaban a sus cocheras y tenían que volver de nuevo corriendo, es decir, Una noche bastante agitada. una noche de incendio en 4 localizaciones distintas. Y parece ya que no hay día, o no hay noche, mejor dicho, que no se produzca un incendio. Nosotros mañana regresamos con más noticias, esperemos que sin incendio. Buenas tardes.